21:18 y seguimos acá en Te Cacho un Tema. Ahora vamos a hablar de un tema que está siendo bastante polémico en las redes, en la televisión. Lo que dispara esto es una noticia de una pareja que en Neuquén fue denunciada por un parto en su casa, donde el bebé fallece y llegan al hospital con el bebé ya muerto. Los profesionales dicen que la causa de muerte aparentemente fue porque lo tuvo en la casa. No hay información real, o sea, no hay información concreta de los padres, de que son quienes realmente saben lo que sucedió. Y te digo, en este tipo de casos me siento totalmente afectada porque hace 2 meses tuve a mi bebé en mi casa y puedo decir que los riesgos de un parto en una casa no son los que uno se imagina. Está como muy endemonizado, digamos, este tema. Pero a la hora de ver estas situaciones uno pregunta qué pasó y es muy difícil llegar a la información. Quise chequear todo el día la información sobre el caso de Neuquén y la verdad que fue casi imposible. Ahora quizás me encuentro en un contacto para hablar con los padres, pero no se sabe bien qué pasó. Y los médicos a la hora de dar la información solo informan con miedo. Entonces, para hablar un poquito sobre el tema, no el de Neuquén, porque ya les digo, no se sabe realmente lo que pasó. Entonces me parece que hablar sobre algo que no se sabe es fomentar un poco más el miedo. Pero sí hablar sobre los partos que se desarrollan en las casas, que estadísticamente tienen muchísimo menor riesgo que un parto en un hospital. Pero para saber un poco de lo que estamos hablando, vamos a hablar con Fran. Él es partero, trabaja en el grupo de Parir en Casa y es uno de los del equipo. Hola, Francisco, ¿estás ahí? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un placer escucharlas, la verdad. Buenas noches. Igualmente, Francisco, bueno, vos sos del equipo de Parir en Casa, es un grupo que se formó en el año 2007, ¿sí? Ustedes hace muchos años ya que trabajan con este tipo de partos en los domicilios. Sí, ya venimos hace muchos años. Después lo que hicimos es que cada uno por separado nos juntamos. Ya veníamos ya hace tiempo por separado como parteros, como licenciados en obstetricia. Y después lo que nos pareció más interesante es formar como un equipo y así podíamos a su vez asistir a más parejas, a más embarazadas. ¿Cuántos partos atienden por año? ¿Cuántos nacimientos por año? Sí, más o menos, como para saber la cantidad de gente con la que vos te enfrentás, la cantidad de casos con las que se enfrentan ustedes. Y serían ahora actualmente menos de 100. Está bien, es muy poquito el índice de parejas que quieren parir en su casa a sus hijos. Es verdad que está creciendo en estos 10 últimos años, es muchísimo como fue creciendo, pero equipos conformados por 3, 4 parteros tendrían que estar asistiendo más de 60 nacimientos y ponerle menos de 100 nacimientos, que por ahí cuando yo estaba dentro de un hospital yo asistía más o menos a 20 mujeres por día. Imagínense, es muy muy diferente. Esto es un camino totalmente personalizado, es a muy poquitas parejas que uno asiste por mes, porque uno no sabe y se acomoda a los tiempos de ese bebé que están haciendo y a esa mujer que está pariendo. Bueno, con respecto a mi caso, a lo que yo bueno, yo tuve a mi bebé con Bendy, sí, que también lo asistió en mi casa. Lo que pude darme cuenta es que a veces en las clínicas no hay tiempo, ¿no? Entonces ustedes asisten a menos de 100 casos por año, pero las clínicas asisten por día muchísimos casos donde aparentemente hay una determinada cantidad de horas en las que se puede esperar a la partera y si no sucede eso, se interviene de otras maneras, ¿no? Total, una de las razones por las cuales más se intervienen los nacimientos es la cuestión del tiempo y el tiempo de los profesionales. El no poder dedicarle todo el tiempo que necesita realmente esa mujer para abrirse, acomodarse y poder como parir. Entonces está muy trastocado. La verdad que yo soy docente en la Facultad de Medicina y siempre digo, ser partero también es una forma de vivir, es adaptarse a la vida de un otro, de una otra en este caso, y de un bebé que está naciendo. Entonces hoy la medicina por ahí hegemónica tiende como a intervenir, a que haya más nacimientos los viernes, se programen las cesáreas, por eso aumentan los índices de cesáreas, por tener una vida como un poco más organizada, pero para el profesional, es desde ahí que se empieza como a intervenir. Claro, y en relación con una clínica, ¿cuáles son los problemas que ustedes por ahí pueden enfrentar en esa situación? Porque mucha gente dice, bueno, pero los riesgos de que pase algo son muy altos.
Y la verdad, nosotros siempre hablamos que para parir en casa siempre estaríamos hablando de una mujer sana, de un embarazo sano y de un bebé sano. ¿Está bien? Y está demostrado que todo tipo de intervención no es inocua y puede llevar a una cascada de intervenciones. Entonces, cuando uno elige parir en casa, está hablando desde la mínima intervención, de tiempos totalmente naturales y fisiológicos de esa mujer y de ese bebé. Siempre, obviamente, acompañado por profesionales, por lo menos desde nuestro equipo, y siempre viendo de que vaya por ese mismo carril. Y si algo llega a pasar o a necesitarse, siempre esto se planifica antes de un plan B. ¿A qué hospital tengo que ir? ¿A qué clínica tengo que ir? ¿Qué es lo que tenemos cerca? ¿En qué nos iríamos? Es decir, son cosas que se van planificando con cada pareja diferente, pero siempre se planifica. Es decir, por más que la mayoría de veces de parejas que quieren parir en casa se da ese nacimiento en su casa, siempre igual se planifica un plan B. Fran, buenas noches. Magdalena te habla. Buenas noches. Mi consulta va a ser totalmente desde la ignorancia. Primero porque no soy mamá. Segundo porque tampoco estoy muy metida en el tema de los partos en casa. Llega un punto en que el partido le tiene que decir a la madre, mirá, por X motivo, no, la verdad es que no vas a poder tener a tu bebé en tu casa. Recomiendo que vayamos a un hospital, a una clínica o lo que sea. Más que nada teniendo en cuenta lo de la noticia de que en teoría el bebé estaba de cola y los padres sabían que estaba de cola. Entonces quiero como desasnarme de esa parte. Está de cola, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es cómo actuaría un grupo de parteros a domicilio, por así decirlo, en ese caso? Sí, como todos los profesionales, digo, me parece que estamos para guiar, aconsejar, y también puede ser durante el embarazo que pase algo que se necesite ese plan B, o durante el trabajo de parto, digo, estamos también para acompañar desde ese sentido. Yo no quiero como traspolarlo a todo lo que pasó en Neuquén, porque tiene que ver con otra cuestión. Sí, lo bueno, como decían ustedes en la introducción del día de hoy, esto de que no es porque nace en casa se muere ese bebé. Después habrá que desandar un montón de historias, el por qué decidieron eso los padres, por qué estaban solos, un montón de cuestiones, pero me parece que hay que sacarle el miedo al parto en casa, que hoy en día es una opción más dentro de las que tienen las mujeres para poder elegir dónde quieran parir. ¿Está bien? Y siempre entendiendo que hay una familia que perdió como a su hijo. Pero desde nuestro lado me parece que estamos para eso también. Es decir, en el general no se necesita ningún tipo de intervención, en el general terminan pariendo en su casa y todos estamos felices, pero digo, también nos ha pasado y nos pasa a todos decir, bueno, mira, ya casa deja de ser el mejor lugar, me parece que tendríamos que ir a usar este plan B, que nunca uno va al extremo de esa mujer ni al extremo de ese bebé, sobre todo los partos en casa planificados, siempre teniendo ese margen, porque al hablar de tiempos naturales siempre hay un margen de tiempo para que uno se pueda ir, por ejemplo. Pero pasa, digo, que durante el embarazo, por alguna razón, algo que pase, digamos, bueno, mejor, este bebé tendría que nacer en un hospital. Y no que nazca en un hospital, tampoco estamos hablando de que tiene que ser sí o sí por cesárea, digo, por toda la fantasía que conlleva la cesárea. Si uno elige profesionales, la idea es trabajar desde lo vincular, desde la confianza, para poder acompañar desde lo mejor, desde nuestro lado, dando siempre lo mejor y queriendo esto, lo mejor para esa madre y ese bebé. Un por ahí parto. lo que abre, me parece, digo, porque todo el día estuve como hablando y tratando de dar notas, lo que abre por ahí el debate es qué poco hablamos de la muerte, qué tema tabú, siempre hay que buscar un culpable, en este caso se busca un culpable como a la mujer, el cuerpo de esa mujer, como hace el patriarcado, y por ahí me parece que habría que entender que primero fue una elección, habría que ver un montón de contextos alrededor y no juzgarlo, digo, porque también hay mujeres que se mueren dentro del sistema, bebés que se mueren dentro del sistema, y me parece que no se señala a los profesionales ni se los juzga de esta manera. Sí, te digo por mi experiencia personal, a veces cuando contás que tu bebé nació en casa, la gente reacciona muy violenta. Es como si, ¿cómo te atreviste a decidir sobre? Porque uno las libertades individuales, cada uno la puede entender o no, pero siempre ponen que el bebé está en riesgo, ¿no? Como si uno no hubiese tomado ningún... Bueno, no sé si hay que tomar recaudos para parir una mujer sana, pero la gente se pone como violenta con el tema. Y encima, si el bebé... Hay mucha desinformación, ¿eh? Sí,
Yo Muchísimo. estuve en el día de hoy, bueno, y yo toda esta historia la vengo leyendo ya hace un tiempo, y todo lo que se dice es tremendo. Hay mucha falta de información en el ambiente. Tenemos una sociedad muy violenta que señala, que juzga a esta mujer, y no se están dando cuenta que hay una familia que perdió un hijo. Digo, Sí, como además... esto de lo aleccionadora, ¿viste? Hay unas palabras que se están usando que Claro, son... se le está dando una condena, la jueza determinó esta condena, que es en realidad ese trabajo comunitario, como una lección para los demás, para que vean y aprendan, ¿no? Como si Total, no me se parece pudiera muy fuerte, hacer. digo. Y queda en el foco la mujer, digo. Volvemos a lo mismo, del patriarcado y el sistema paternalista. ¿Qué es eso por ahí lo que nos tiene que hacer como autocrítica? Nacer y morir pasa siempre y no tiene que ver con el lugar de por sí. Para ir a algo Siempre más técnico, un bebé que viene en alga, ¿puede nacer en la casa tranquilamente? ¿Puede ser un parto vaginal? Podrían, sí, podrían hacer. Una mujer puede parir a su hijo de cola. Hoy en día lo que hace la medicina es que está cambiando tanto que se recomienda que sea una cesárea. Eso no implica que nadie haya podido parir de cola ni que se para de cola. Lo que uno tiene que intentar siempre al principio es como ver de poder girar a ese bebé para que se ponga de cabeza. Eso lo hacían todo tipo de culturas desde hace un montón de años, y eso me parece que también es importante y no hay que dejarlo de ver. Pero digo, ese bebé también podría haber nacido por parto vaginal de cola en el hospital y haber fallecido. Eso nunca se va a poder saber también. Por eso digo, no implicaba que sea casa el culpable de todo esto. No es por la simple decisión de una mujer de parir un hijo en su casa que los bebés se mueren. Claro, por eso me parecía que estaba bueno aclararlo, porque las noticias se determina como el factor de riesgo fue haberlo hecho en la casa, ¿no? Y hay una mamá que está llorando al bebé y que además no se arrepiente de su decisión. Fue muy clara en eso, las declaraciones que hizo, que no se arrepiente. O sea que evidentemente no hay un problema en la manera que decidieron tener a su hijo. Fran, y ustedes, con toda la experiencia que tienen de trabajo en estos casos, ¿podríamos decir que tienen más casos exitosos que casos que terminan en clínicas? Sí, está demostrado. Yo formé parte de lo que es la Asociación de Parteras Independientes y está demostrado que el 10% de las mujeres que eligen parir en casa solamente se traslada. Es un porcentaje muy mínimo y tiene que ver, lo que más está asociado, y está demostrado eso, al cansancio materno, al decir, ya no doy más, ya lo intenté, ya la casa se me está achicando y no siento que sea por acá. Y ahí uno ya con el bolso preparado se va a una institución y el bebé nace en una institución. Y dentro de ese 10% que se traslada, el 90% termina pariendo, que eso es para no relacionar siempre como, bueno, si me voy de mi casa es porque termino haciendo una cesárea. No, solamente el 10% de ese 10% que se traslada. O sea, muy poca gente. Claro, bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo. La verdad que a mí el caso me toca muy de cerca, así que me quedaría horas hablando. Claro. Pero bueno, tenemos que terminar el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces estábamos hablando con Francisco del equipo de Parir en Casa y bueno, a informarse, ¿no? Que es la única clave que nos va a cambiar. Y de ahí uno se empodera. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Un beso enorme y buenas noches.